Buenas noches, amigos de Efecto Mundial. Como verán ustedes, estamos estrenando formato. Teníamos el escritorio con nuestro avioncito, pero hoy, con motivo de los cambios que se han estado dando aquí en Efecto TV, tenemos este nuevo formato. Esperamos que sea de su agrado. Esta noche vamos a dedicar nuestras reflexiones a un área geopolítica fundamental para el mundo, que se preguntará el lector o el auditorio por qué continuamente hay disputas sobre esta región del mundo. Es una de las regiones más disputadas del mundo, que es toda la zona del Asia Menor, el este del Mediterráneo, esta zona tan rica en recursos y donde los cruces marítimos hacen que sea verdaderamente fundamental para una serie de países que ahora vamos a analizar. Y para ello tengo el enorme gusto de contar con la presencia del embajador Salvador Campos. Salvador, muy buenas noches por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por estar la aquí. Invitación. Y el embajador Campos ha sido director para Europa durante 5 años en la Cancillería mexicana. Ha sido embajador en Grecia, un país que está hoy en el ojo del huracán, literalmente global. Y también embajador en Marruecos y embajador en Turquía, que fue su última inscripción. Y comentando con Salvador hace unos días de la importancia de esta región, porque hay tantas disputas realmente sobre esta zona, pues pueden observar, tú mismo me comentabas, que es la segunda zona que posee más petróleo en el mundo. Y de ahí se desprenden una serie de ambiciones, de apetitos de buena parte del mundo, empezando pues por los propios habitantes de esa zona, pero también grandes potencias como Rusia, por ejemplo. ¿Cómo ubicarías, digamos, el mundo de esta parte del planeta en la importancia que tiene para la economía mundial? Vamos empezando por eso. Bueno, yo pienso que la principal fuente de recursos energéticos es el Golfo Pérsico, hoy y tal vez durante mucho tiempo, pero esos van ya dirigidos, ya tienen clientes, ya están destinados a algo. El Mar Caspio, que estaba casi o formaba parte realmente de la Unión Soviética, ¿no? Salvo Irán, ¿no? Es una segunda fuente de energéticos, de petróleo, de gas. Lo ha sido, sobre todo lo fue mucho durante la Primera Guerra Mundial, en donde Europa solamente tenía recursos energéticos en Rumanía y en Bakú, en Azerbaiyán, que era el principal exportador de petróleo, ¿no? Entonces estos... Hasta la primera década del siglo pasado. Digamos, era el gran productor. Sí, en el 1900 había 2 grandes productores de petróleo en el mundo, México y Azerbaiyán. Y la costa de Texas, ¿no? Exactamente. El petróleo no era conocido más allá, la ¿no? costa de Texas, pues más bien para consumo local de Estados Unidos. Así es, en los Estados Unidos, pero estamos hablando de finales de... únicamente Azerbaiyán y México. Y México, los grandes exportadores. Después viene el auge ya del Golfo Pérsico, en los años 30, 40, ¿no? Sí, los Estados Unidos, vienen nuevos, se van agregando nuevos países y entonces el petróleo se vuelve la materia prima más importante, ¿no? El energético más importante y toda la industria se basa en el petróleo, ¿no? Pero esta zona del mundo, el Caspio, no se explota al ritmo, digamos, de Texas o al ritmo de lo que ha sido el propio Golfo Pérsico, lo que es el oeste de África, Nigeria, por ejemplo. ¿Se explota menos o tienen una riqueza natural, digamos, tan exorbitante que no han podido, digamos, reducir sus reservas? Hay una riqueza natural muy importante y se explotaba con cierta racionalidad, básicamente para los intereses de la Unión Soviética, ¿no? Y los países del Caspio, que son 5, los ribereños, tienen un acuerdo político en donde han hecho las fronteras de lo que es el Mar Caspio. Entonces se dividen y ahí quedan diferentes grandes reservas petroleras, ¿no? Grandes yacimientos. Han quedado divididos unos en la parte del sur del Caspio, que es Irán, otros en la parte oeste, que vendría a ser Azerbaiyán y una parte de Rusia, y en la parte este, Turquía y Kazajstán. Kazajstán es un gran productor de gas y de petróleo. Turkmenistán, que es un país al que poco conocemos y hablamos muy poco de él, está empezando a exportar gas en una forma impresionante, sobre todo a China, que como puede uno ver en el mapa, le queda muy cerca, ¿no? Ya se construyeron 3 gasoductos de Turkmenistán directos a China, ¿no?
Entonces, las posibilidades de exportación de Turkmenistán de gas natural, ¿no?, que tienen en el Caspio y sobre todo el territorio de Turkmenistán. Es una cosa impresionante, ¿no? En una visita oficial que hice ahí, hablando con el ministro de Energía, me mostró el mapa de su país y me enseñó los depósitos de gas y todo el territorio estaba, ¿no?, cerca de la frontera con China. Es una gasolina. Es hace cuenta, una cosa impresionante, ¿no? Kazajstán es un poco lo mismo, ¿no? Pero Kazajstán es un país de 4 millones de habitantes con cierta industria. Es una zona que ya desde la época... Es el país que pinta más para potencia en la región, ¿verdad? Por supuesto, son 4 millones de kilómetros cuadrados, son aproximadamente, bueno, pues varios millones de habitantes. La gran reserva de agua de la zona también, ¿no? Así es. Eso no hay que olvidarlo. Aparte, ahí está Baikonur, el centro espacial ruso, y Kazajstán es el depósito de los minerales que llamábamos antes estratégicos, que solamente tenían Sudáfrica y la Rusia. En esta época están localizados en la zona de Kazajstán, lo que era la Unión Soviética. Pues en la ¿no? medida en que los precios del petróleo se han ido tan altos por la escasez occidental, digamos, básicamente que hay la demanda en Europa, la demanda en Estados Unidos, la enorme demanda china, que no tiene capacidades de autoabastecimiento ni mucho menos, estos países han ido convirtiéndose en muy importantes para una serie de economías como la japonesa, como la coreana, ¿no es cierto? Así es. Que de ahí se están abasteciendo ahora y no nada más de los mercados tradicionales del Golfo Pérsico. Una de las, es una cosa de la que muy poca gente habla, pero una de las razones de la guerra de Afganistán, independientemente de los talibanes y el terrorismo, es que los gasoductos que saldrían a Pakistán del Caspio tendrían que pasar justamente por Afganistán. Entonces es una de las cosas no dichas, ¿no?, de la guerra de Afganistán. ¿Y cuál es la implicación de eso, de que habría que pacificar Afganistán de alguna manera para que estos oleoductos... Así es, lo hicieron primero los rusos. ¿O porque el gobierno de Afganistán es tan débil que no puede garantizar la seguridad de estos ductos? ¿O? Ambas cosas son ciertas, ¿no? Afganistán es un país de tribus, de señores guerreros, de señores feudales, ¿no?, que no han podido pacificar nadie. Los pashtunes y todo eso. Nunca ha sido, inclusive en la época inglesa del Imperio Inglés, nunca lo conquistaron, ¿no? Así dicen, que el que mete las manos en Afganistán se le queman los dedos, dicen. En realidad es una de las peores derrotas del ejército inglés, el tratar de tomar. Mala experiencia, los rusos. Los rusos lo mismo. Los norteamericanos y ahora se está encontrando una salida conveniente, digna. Honrosa, pero... Sí, pero digamos no se logró, no hay un vencedor y un vencido, ¿no? Ni se disminuyó la fuerza de estos señores feudales, en donde está envuelto no solamente la parte estratégica, el paso de gasoductos, sino también la producción de opio, ¿no?, que es posiblemente una de las regiones más Pero algunos de esta infraestructura opio energética es la que circula entre el Asia Menor y China y la India, el norte de la India. Eso sería para un futuro. Lo que entonces, tenemos... es el paso famoso Kiber, ¿no?, ¿sí?, de Afganistán, que quien controla eso, pues controla prácticamente a la zona del Asia, ¿no? Entonces los grandes recursos del Caspio salen hacia el oeste, ¿no? Salen por los gasoductos rusos que pasan a través de Ucrania y van a Europa, y un nuevo gasoducto que se hizo entre el gobierno de Azerbaiyán y el gobierno de los Estados Unidos, las compañías petroleras americanas, y un nuevo gasoducto que sale de Azerbaiyán y pasa por Georgia y por Turquía y llega a la costa turca y exporta 1 millón de barriles diarios. Ya los deja en el Mediterráneo, ¿no? Entonces eso para Europa es muy importante. Entonces la defensa de todo ese gasoducto... Para romper un poco la dependencia con Rusia también, me refiero a los europeos. Ese es el gran reto. El gran reto es cómo rompían la dependencia. Y entonces hay grandes proyectos como un gasoducto el proyecto se llamaba Nabucco, que iba a estar financiado por la Unión Europea y que tenía que pasar por Irán y que iba a sacar todo ese petróleo también a la costa iraní. Al Mediterráneo, ¿no?, que es donde sería estratégicamente pues más seguro y más cómodo para ellos. Ahora, los países claves para la exportación
del petróleo del Mar Caspio son justamente las las repúblicas rusas, ahora de Chechenia, toda esta zona de gran instabilidad del Cáucaso, del sur de la Federación Rusa, más Georgia y Azerbaiyán, son claves porque son las únicas puertas para la exportación al oeste, ¿no? Las del este se están fabricando poco a poco, pero más bien evitando Afganistán y yéndose ya casi directamente a China, ¿no? Y estos pequeños países como Georgia y como Azerbaiyán, muy ricos en muchos sentidos y estratégicamente muy bien colocados, tienen una ambivalencia geopolítica muy seria entre la presión que ejerce Rusia y la necesidad comercial con Europa occidental, ¿no es cierto? Así es, porque en cuanto cae el muro de Berlín y empieza las repúblicas, las ex repúblicas soviéticas se independizan, uno pensaría que Rusia mantiene cierto dominio sobre ellos, ¿no? Un dominio económico, político. Inclusive los líderes de esos estados son gentes que eran parte del Politburo, gente que era importante, ¿no? Sí, de la época soviética, ¿no? Habían estado exactamente. En el Shevardnadze, que era el gran ministro de Relaciones Exteriores, Gorbachev, se convierte en presidente de Georgia. ¿No? Entonces, automáticamente. Entonces, no hay un periodo, digamos, de democratización en todos estos países. Y estos países, esta nueva generación, ya envía a sus políticos o a sus hijos a prepararse en los Estados Unidos. Han ido cortando el cordón umbilical curiosamente, con Moscú. La generación actual de gente que está en el gobierno, tanto en Georgia como en Azerbaiyán, son gente que ha sido formada en los Estados Unidos. Son gente muy pro-americana, lo cual es un problema justamente para la Federación Rusa, ¿no? Y tienen continuamente conflictos, ¿no? O conflictos regionales, como vimos en la guerra de Rusia con Georgia, en donde lo que les preocupaba a los americanos era el paso del gasoducto, que no se interrumpiera, porque lleva 1 millón de barriles, ¿no? Entonces era muy importante que no se interrumpiera. Viene la invasión rusa por la independencia de Osetia y la parte en la costa justamente del Mar Negro, y ellos dominan, pero básicamente por la parte estratégica, porque es su salida del petróleo, ¿no? No pueden darse el lujo de que Georgia construya otro gasoducto o haya una influencia política negativa en las repúblicas rusas, ¿no? Correcto. Entonces, Azerbaiyán logra tener su gasoducto, que te digo, atraviesa Georgia y Turquía. Ahí no hay problemas de seguridad porque el ejército turco, que es un ejército muy fuerte, es el garante de la zona. Es el garante de toda la zona y lo viene a depositar a una terminal en el Mediterráneo, y entonces se tiene un flujo. Y también a ese puerto del Mediterráneo de Turquía llega el único gasoducto que hay entre Irak y Turquía, que a veces funciona, a veces no funciona, depende del terrorismo y las cuestiones que pueda haber en toda la parte de lo que es el Kurdistán iraquí, ¿no? Que ahora también trata bajo la benevolencia americana, les han dado una cierta independencia porque es Kirkuk y toda la capital y toda esa parte kurda de Irak, pues es una zona muy rica en petróleo, ¿no? Irak tiene básicamente el Golfo, la entrada, digamos, la boca del Golfo Pérsico, y después los grandes recursos están en Kirkuk, o sea, es más cerca de la frontera turca. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte, si me permites. La República de Azerbaiyán es el país más extenso de la zona conocida como el Cáucaso. Tiene límites políticos con Rusia al norte, con Georgia al noroeste, al oeste con Armenia y al sur con Irán. En el extremo este del país, donde se encuentra su capital, Bakú, se ubica la costa del Mar Caspio, rica en recursos petroleros. Una de las razones, acaso la más poderosa para que resulte menos atractivo invertir en Ucrania que en Turquía, radica en el hecho de que en este último país, y aunque a algunos les resulte difícil de creer, hay una mucho mayor vigencia del respeto al Estado de Derecho. Y es que en la escena política ucraniana, desde hace poco más de 3 años, lo que se ha vivido es algo muy cercano a un acto de vendetta política entre el actual presidente Víctor Yanukovych y la ex primera ministra Yulia Timoshenko, que al menos hasta este momento permanece encarcelada, lo que desde luego ha preocupado a círculos occidentales. La lectura oficial señala su participación indebida en la
en la negociación de un tratado de gas con Rusia y en consecuencia, bueno, pues está privada de su libertad, fue condenada a 7 años de prisión. Hay quienes desde luego consideran que la persecución judicial a Timoshenko no carece del todo de legitimidad, puesto que los cargos que se le imputan tienen que ver con contratos de explotación de gas en los que la entonces primera ministra de Ucrania se habría visto beneficiada en su calidad de empresaria privada. Тому, коли нам підказують, ми за це тільки дякуємо. Дуже важливо, щоб нас не принижували. Sin embargo, el tufo a vendetta personal es tan fuerte que al leer la realidad política ucraniana resulta difícil, si no imposible, ignorar el hecho de que sí se ha hecho un uso selectivo y deliberadamente persecutorio del sistema de justicia penal, teniendo como blanco desde luego a la ex primera ministra Yulia Timoshenko. Y hay elementos para suponer que efectivamente es una venganza política por haber apoyado al grupo que expulsó del poder al actual primer ministro y que una vez que regresa pues decide tomar cartas en el asunto a nivel personal, y faltaría analizar los posibles intereses también personales de este primer ministro con otros empresarios del gas que sin duda se vieron afectados por la firma del convenio con Rusia y la propia compañía de Julia Timoshenko. Lo que es un hecho es que con un panorama político como el que presenta Kiev en estos tiempos, es perfectamente comprensible que inversionistas extranjeros, tanto públicos como privados, prefieran iniciar proyectos productivos dirigiendo sus recursos hacia Turquía y no hacia la mucho más inestable y emproblemada Ucrania. Con Humberto de la O en las imágenes, René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Y como estamos en esta zona Salvador del mundo, la zona más pegada a Turquía, ya luego iremos a las otras, me gustaría mucho que compartías con el público. Tú eras embajador en Turquía, en Ankara, pero además tenías algunas concurrencias en otros países de la zona. Me gustaría mucho que nos dijeras qué países eran y qué experiencia tiene un embajador mexicano con ese tipo de países, porque igual que a lo mejor a nosotros parecen muy distantes, a ellos también les parece, ¿y con México qué? ¿Pero qué nos ven a nosotros? ¿Qué les vemos nosotros a ellos? Si nos puedes compartir Con eso. mucho gusto. Yo fui embajador en Georgia, embajador en Azerbaiyán, embajador en Turkmenistán y en Kazajstán. En 4 países además. En 4 países. Y tuve la fortuna, que no es siempre muy usual, de contar con el apoyo de la subsecretaría para poder visitar estos países, ¿no? Porque muchas veces uno concurrente en ciertos países y nunca va, o no hay presupuestos, no o hay cartas credenciales a veces. Aparte, y me permitieron explorar la posibilidad de negocios y de incrementar la relación política, entonces fue invaluable el apoyo de la subsecretaria, ¿no? En este caso. Y lo que descubrí, que decías que era muy importante, nosotros tenemos un consulado honorario en Georgia, descubrí que hay una relación pues amigable, y el comercio es muy pequeño, ¿no? Entonces, ahí hay una relación un poco más histórica y de ciertas coincidencias políticas. En Azerbaiyán encontré un país mucho más desarrollado por el mismo petróleo. Cierto, antes de que acabes con Georgia, Georgia sí tiene embajada en México y nosotros no tenemos embajada allá. No, Georgia son embajadores desde Washington. Pero ya en Georgia ya abrieron. Ya abrió una embajada ahora. Sí, tienen ya, sí. Tiene esto 3 o 4 meses. Ah, sí, perfecto. Sí. Azerbaiyán, bueno, yo en cierta forma influí con el gobierno insistiendo en la necesidad de que abriésemos embajadas, ¿no? Y Azerbaiyán de inmediato tomó la decisión y abrió su embajada hace algunos años, con la promesa de una gran posibilidad de comercio con México y una colaboración estrecha, sobre todo en materia de energéticos, en donde ellos tienen ya una gran experiencia en la exploración submarina y en donde tienen la presencia de muchas compañías extranjeras que trabajan bajo cierta forma de coinversión y, en fin, quién se queda con el petróleo, ¿no? Quién invierte el dinero, en eso han estado mucho más avanzados que nosotros y tienen ellos mucha experiencia en lidiar con otras compañías petroleras. Entonces, pensamos que tal vez sería deseable tener algún día un acuerdo energético entre ambos países y que podríamos cooperar en muchos rubros y en muchos campos con ellos. Y ellos tomaron de inmediato la iniciativa y respondieron. Nosotros, los problemas presupuestales siempre nos afectan.
y fuimos dejando la iniciativa, pero tuvimos reuniones de nuestro mecanismo político de consultas en Bakú. Vinieron ellos a México, o sea, tuvimos un intercambio realmente importante. En Kazajstán fue muy grato descubrir que, a pesar de que no había una promoción directa, ya teníamos un comercio de $100 millones con Kazajstán. Y que no aparecen registrados, ¿no? Entonces, ¿son triangulaciones o qué es? Pues probablemente sean triangulaciones, pero es básicamente tubería para gasoductos. Que México exporta a que Kazajstán. México exporta a Kazajstán por valor de $100 millones. Entonces, el comercio con Azerbaiyán es muy mínimo, con Georgia también, con Turkmenistán es casi inexistente. Posiblemente el país menos desarrollado políticamente sea Turkmenistán. Y realmente ahí sí se hace muy difícil las posibilidades de un contacto comercial importante, porque el Estado domina toda la cuestión energética y todavía ellos no han realmente realizado una transición. Todavía sigue siendo un Estado muy autoritario. Son países muy centralizados de todos modos. Así es, en donde hay un poco el presidente fijó el nombre del sucesor, ¿no? Entonces ahí posiblemente es el Estado que menos ha avanzado en materia de democracia. En Kazajstán no, a pesar de que hay un hombre que ha estado ahí ya muchos años y que formó parte del Partido Comunista, es un hombre con una gran apertura y aparte la población rusa de Kazajstán es del 35% de la población. Entonces es un país que no tiene conflicto con... Que ya no son rusos, son kazakos ahora. Son kazakos, pero digamos tienen la educación rusa, el know-how ruso. Entonces un país en donde sí quedó una población culta, preparada para desarrollarlos tecnológicamente y económicamente, ¿no? A diferencia de otros países. Georgia era un país rural, básicamente, y tenía ciertas industrias de transformación muy importantes en la época soviética. Pero como siempre ha habido esta relación de odio y amor entre Georgia y la Federación Rusa, o los rusos, han tenido periodos en los que han sido independientes totalmente Georgia, sí, y 2 veces que ha sido parte de Rusia. La segunda, bueno, con la participación de nada menos que de Stalin, ¿no? Que era de Georgia. Entonces, para ellos es una relación de amor y odio tan intensa que no pueden soportar, por ejemplo, que los georgianos traten de ser algo diferente del espíritu cultural ruso, ¿no? Porque pues, han sido parte integrante durante muchos años de su cultura. Entonces, eso es una cosa que les duele. Lograr su identidad muy... Son, digamos, yo diría que son más europeos los georgianos que el resto de los otros países, ¿no? Y de hecho están buscando su inclusión en la Unión Europea. Así es, el presidente Saakashvili, que es un presidente que ya va a cumplir 10 años en el poder, que va a haber elecciones dentro de un año en Georgia, es un hombre que se formó en los Estados Unidos, es un abogado americano. Entonces él llegó, trató de conservar la integridad de Georgia e inclusive trató de provocar por métodos democráticos, una cierta anexión de los antiguos territorios, ¿no? Exrepúblicas divididas por la caída del muro, y no lo logró. Pero él sí tenía un ánimo más bien anti-Shevardnadze, anti-soviético, y es un hombre muy visceral. Entonces lo manifestaba con mucha frecuencia. Entonces ahí no hubo inversión rusa. Entonces los condenó realmente tampoco hubo mayor apoyo militar a Georgia para evitar la pérdida de esos territorios, ¿no? A manos de Rusia. Es un problema muy serio, muy delicado, porque era una confrontación directa con los rusos. Con los rusos. No, los rusos, bueno, es su frontera, ¿no? Las bases rusas. Es que hay... Y sobre todo bases navales, que es la clave. Bueno, ahí, en ese caso de las bases navales, por ejemplo, está cerca, ¿no? En Ucrania, ahora, porque Khrushchev les regaló la península. Entonces está Sebastopol y entonces están las bases del Mar Negro rusas, pero también hay cercanas al territorio de Georgia
y también tienen la única base del Mediterráneo de Rusia, se encuentra justamente en Siria. Así es. Una de las razones que poca gente sabe por qué Rusia no coopera ampliamente en una solución pacífica en Siria, porque tiene una relación privilegiada con Assad, y tiene la única base naval rusa en el Mediterráneo, que es Latakia, y pues yo creo que con un gobierno no pro-ruso habría problemas para conservar esa base, ¿no? Entonces, lo mismo en Georgia, una confrontación y una ayuda por parte de la OTAN abierta hubiera implicado una guerra con Rusia, ¿no? Hubo conflictos dentro del seno de la OTAN y muchas discusiones. Eso es una de las experiencias que tuve. Me tocó pasar toda la guerra de Georgia y Rusia, desde Turquía, yo no, por supuesto, pero siguiendo el tema y reportándolo a México, ¿no? Entonces, como hablando de lo que sería literalmente la diplomacia no tradicional, porque hay sitios en los que encuentra uno una confluencia de intereses muy clara entre México y sea cualquier país latinoamericano, por ejemplo, muchos europeos, varios asiáticos, no se diga América del Norte, el Caribe. En este tipo de sitios, ¿qué tipo de percepción se tiene de México? ¿Qué les gustaría hacer con México? Has mencionado que 2 de ellos ya abrieron embajada en México, mientras que México no ha podido abrir en la zona. Quiere decir que tienen, digamos, la mira puesta en nuestro país en algunos temas. Así es, básicamente los dos más cercanos, Georgia y Azerbaiyán, y Kazajstán, que se necesitaría trabajar un poco más el comercio con ellos, ¿no? Están haciendo ciudades nuevas, incluso donde no existía nada en algunos de estos países. Se les ve con un empuje muy grande. Quizá la presencia de México, si no está un poco tarde, deberíamos de promocionarla mucho más en el conocimiento. Yo creo que hay unos sectores industriales mexicanos que podrían beneficiarse mucho del simple conocimiento de lo que existe en estos mercados. Hay algunos sectores, algunas grandes empresas mexicanas que han tratado de incursionar, ¿no? No con promoción gubernamental, ¿no? Sino ellos mismos, ¿no? Con sus propios estudios de mercado, ¿no? Entonces hemos tenido la suerte, al menos tuve la suerte yo en Turquía, de atender gente y representantes de Gruma, de Bimbo, pues de varias gentes que tenían interés. Gruma tuvo finalmente inversiones en Turquía y quería invertir en Ucrania. Gruma es una sociedad que invierte en 50 países, está representada, ¿no? Entonces, y Ucrania, que es un gran granero del mundo. Lo que pasa es que el problema político de Ucrania impide un poco, no da confianza mucho. Sí. No es un Estado de Derecho per se, ¿no? Como lo puede ser Turquía. Entonces, la duda es si invertía en Turquía o se invertía en Ucrania. Y el único Estado de Derecho que podía garantizar esa inversión y todo, y que aparte tenía una relación privilegiada con toda la parte rusa, sería Turquía. Turquía, a pesar de ser uno de los miembros más importantes de la OTAN y de tener el segundo ejército más importante después de los americanos en la OTAN, tiene casi 1 millón de hombres en armas, también es la encargada tiene una espléndida relación con Rusia. Llegan 3 millones de turistas rusos a las costas del Mediterráneo turco, ¿no? Entonces tienen un gran intercambio comercial entre 5 millones entre de toda turcos esa zona. En Alemania también. Exactamente, bueno, son 3 millones, 3 ¿no? millones. Oficialmente, y también hay una invasión alemana, ¿no? De turismo, y una invasión industrial, ¿no? Porque Turquía se ha beneficiado mucho de su acuerdo de unión. No han llegado a la unión aduanera, tiene una unión aduanera, ¿no? Ahora no han llegado por problemas totalmente diferentes a su unión, a su participación, su negociación como miembro de la Unión Europea, pero se quedaron en la parte de la unión aduanera. Entonces ha beneficiado enormemente de las grandes inversiones alemanas, básicamente alemanas, francesas, de muchas partes de Europa, ¿no? Y se ha desarrollado. Turquía es un país realmente impresionante. Estamos a
nos viene taloneando en materia de desarrollo. Si nosotros somos la 12ª economía, Turquía es la 14ª, es un país ahora de crecimiento que va a ser inclusive mayor que el nuestro. Teníamos en la época en que yo era embajador, de $800 millones con los turcos. Sí, el caso de Turquía me queda muy claro que es uno de los pivotes que hay que trabajar muy bien. Es un país pivote en el que nos convendría mucho a nosotros que aumentar nuestra presencia. Un pequeño corte en este momento y regresar con dos países que han sido rivales durante mucho tiempo. Tú fuiste embajador en los dos, Grecia y Turquía, y de ahí nos vamos moviendo en el mapa un poco más para acá. Así es que regresamos con el embajador Campos Sicardo después del corte. Regresamos en esta conversación con el embajador Salvador Campos Sicardo, que estamos analizando pues básicamente lo que serían espacios no tradicionales de la diplomacia mexicana, y creo que es muy aleccionador conversar contigo, Salvador. Gracias. Creo que una cosa inevitable antes de movernos hacia Grecia y a esta parte del Mediterráneo es tus consideraciones sobre este tema del monumento en Reforma al padre de la patria de Azerbaiyán. Como tú estás al tanto, perfectamente al tanto, lo sé, ha generado una enorme polémica de si un espacio tan pues cotizado, querido por los mexicanos como es el Paseo de la Reforma, donde pues realmente está una suerte de suma total de la historia de México, que un prócer tan cuestionado como el señor Aliyev tenga un espacio ahí, más otro, entiendo, en la Plaza de Tlaxcuaque, ahí cerca de Tlalpan. ¿Cuáles son tus consideraciones? Tú que conoces bien, como pocos quizá, la historia de ese país. Bueno, yo creo que básicamente es una falta de conocimiento de Azerbaiyán y de la historia de Azerbaiyán, ¿no? El hecho de que en México se considere automático que justamente todos los líderes que después de la implosión, ¿no?, de la Unión Soviética, todos son comunistas y dictadores, y es muy irregular, ¿no? Yo mismo lo había dicho, entre todas estas exrepúblicas soviéticas, el desarrollo democrático varía mucho de un país a otro, ¿no? Y posiblemente son 20 años de ahí, se ven evoluciones muy distintas. En 20 años no cambia uno un país, y en 20 años no todos los países se quedaron un poco en la parte de aparachic soviético, ¿no? Yo creo que los más cercanos justamente al oeste, como pueden ser Azerbaiyán y Georgia, pues fueron evolucionando mucho más rápido y, como te explicaba, se inclinaron más hacia los Estados Unidos, ¿no? Hacia el uno con el comercio y el otro con una vocación política, ¿no? Y la democracia, y Georgia, ¿no? Básicamente. Entonces, Azerbaiyán, que es el país que tiene fondos que han hecho un poco como los noruegos, tienen un fondo petrolero para el futuro, ¿no? No se han gastado todo el dinero del petróleo, sino como Qatar, como lo tienen como Noruega, ¿no? Entonces tienen un fondo. Entonces, había proyectos de cooperación con ellos en muchos campos, ¿no? Hay mucho que explorar, hay muchas posibilidades de comercio con ellos. Y el representante, el embajador de Azerbaiyán en México, haciendo su labor, visitando al Congreso mexicano, a la ciudad en donde está, pues ideó, y yo creo que es una magnífica idea, recuperar dos de las zonas urbanas más importantes de la Ciudad de México, pero un poco porque también el señor Ebrard buscaba inversiones para ayudar a mejorar todas estas zonas, porque no hay un presupuesto para revitalizar todas estas zonas. Entonces escogieron pues la zona de donde está Gandhi, ¿no?, que es el principio del Paseo de la el principio del bosque, ¿no? Del bosque, ¿no?, del Paseo de la Reforma, en donde tenemos pues muchas estatuas de muchas gentes, ¿no? Yo creo que la Ciudad de México... Algunas ya incomprensibles, porque por ejemplo hay una de Tito, sí, y ya Yugoslavia ni existe. Eso es lo que dice Azerbaiyán. Si ustedes tienen una estatua de Tito y porque Azerbaiyán no conoce la historia de México y la relación que tuvimos con Tito, con Yugoslavia, con los no alineados,
vuelvo a decirlo, es un problema de desconocimiento de las dos regiones. ¿Qué saben ellos quién era Tito para nosotros? Y nosotros no conocemos mucho sobre la historia de Azerbaiyán, pero Aliyev, que es el padre de la patria, ellos fue el presidente después de la independencia, ¿no?, Él de era como Azerbaiyán. una suerte como el gobernador soviético en Azerbaiyán. Exactamente, ¿no? Como Shevardnadze se regresa igual a Georgia, ¿no? Así es. Entonces ellos se quedan, pero no necesariamente han sido gente negativa para su país. Este hombre tenía una visión sobre cómo explotar los recursos petroleros y la visión de mandar a su hijo a los Estados Unidos, de desarrollarse, de abrirse económicamente. Entonces, para Azerbaiyán fue un hombre muy creativo que fundó un nuevo país pacíficamente, salvo el conflicto que tienen posteriormente por ciertas regiones con Armenia, Con ¿no? Armenia, claro. Entonces, el gran conflicto post-soviético de Azerbaiyán es la guerra con Armenia por Nagorno-Karabaj, ¿no? Ese es un problema muy serio, que no se ha resuelto. No. Y en el que México ha tomado una posición muy discreta y basada simplemente en Naciones Unidas, ¿no? Nosotros somos un país que realmente apoyamos a las Naciones Unidas en casi todas las posiciones. En el caso de Siria, en el caso de Nagorno-Karabaj, en fin, hemos tratado y las partes a veces se nos acercan para pedirnos mayor o menor apoyo. No me extraña que Georgia haya abierto una embajada aquí, porque le gustaría ver un poco más de apoyo de México en sus conflictos con Rusia, ¿no? Claro. Tiene un interés, los otros tenían un interés comercial y abren su embajada porque le ven posibilidades a la vecindad con Estados Unidos y a las similitudes de desarrollo energético entre México y Azerbaiyán. Entonces este hombre realiza ayuda o financia el gobierno de Azerbaiyán. Aliyev muere. Sí. ¿No? Y entonces el hijo, entra su hijo es el sucesor. Hay una elección, pero es Aliyev el que queda en el poder. Pero básicamente la gente, la libertad que disfrutan los azeríes en este momento, el desarrollo de Bakú, el posicionamiento más bien en el occidente que en el Se cruzan muchas este. cosas, ¿no? En el caso del monumento, uno, es un sitio muy emblemático, como decíamos hace un momento, de México. Se observa como un líder cuestionado, porque él precisamente fue el que estuvo en la guerra contra Armenia, el que está ahí sentado en Reforma, el monumento. Así es. El que está ahí, digamos, el monumento en dorado que hay en Reforma es de este personaje. Todo esto que todavía no se ha concluido, digamos, que es la guerra con Armenia y los procesos que le siguieron y le siguen, se habla de genocidio de un lado para el otro, ¿no es cierto? Así como entonces, una personalidad tan cuestionada, digo, a lo mejor tampoco Tito era un angelito, no. pero había otras razones políticas, digamos, porque esta es una cuestión que la sociedad mucha gente en el Distrito Federal ha dicho, bueno, ¿cómo es posible que se tenga un espacio tan importante de la Ciudad de México, tan visible, que además pasa todo mundo, nacionales y extranjeros por ahí? Es muy difícil no verlo y decir, caray, pues qué habrá entre México y Azerbaiyán, y concretamente que le rindan homenaje a un personaje tan polémico como Aliyev. Es lo que creo que está mucho en el aire, ¿no? Se nos termina en este momento, sí. Pero se nos termina pero sí te voy a pedir que entrando en el siguiente segmento, entremos directamente con tu visión de esto. Muchas gracias. Regresamos entonces después de este corte. Antes de irnos al corte anterior, yo trataba un poco de dibujar lo que por lo menos yo registro, que es la polémica que hay en el Distrito Federal con relación a tener un monumento tan visible, tan prominente, de un líder cuestionado, de hecho muy desconocido antes de que se hiciera hoy hay un conocimiento muchísimo mayor de Azerbaiyán gracias a la polémica que ha suscitado esto. Pero tú, que sí tienes elementos, digamos, de haber estado allá, de haber sido embajador, de haber sido uno de los motores incluso para que se abriera la embajada de Azerbaiyán en México, ¿qué percepción tienes sobre esto?
Yo creo que básicamente es política. Entonces, ¿por qué política? Porque primero estamos a finales de un sexenio, estamos a finales de una administración, que es la administración de Ebrard, en la que sus enemigos políticos no se lo iban a hacer fácil, ¿no? Entonces, este hombre firma un acuerdo internacional con la República de Azerbaiyán, en donde 80 millones de pesos se invierten en la rehabilitación de las dos de una plazas. parte que deberíamos de rehabilitar nosotros. Claro. No necesitamos que nos vengan a ayudar a rehabilitar. Entonces se rehabilitan con la complacencia del gobierno del Distrito Federal. No es solamente Azerbaiyán que vino y decidió poner su estatua. Y ¿no? supongo que de la misma Cancillería. La misma Cancillería debió dar Yo su creo, aval. yo creo que el gobierno del Distrito Federal no consultó No a la consultó. Cancillería y se fue un poco por la la libre. libre, como dice uno, ¿no? Entonces tenía sus acuerdos internacionales, los cuales no dejan de ser internacionales y no dejan de obligar al gobierno mexicano. Así los firme una entidad, sea el Distrito Federal o sea el Estado de Baja California con los Estados Unidos o cualquiera, no dejan de ser responsabilidad nuestra. En todo caso, no ha habido la consulta necesaria ni la disciplina de las entidades nacionales en consultar con la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre si es conveniente o no conveniente tal cosa, ¿no? Ese es uno de los resultantes, ¿no? Sí. De este problema. Ahora, ellos rehabilitan esta parte del bosque de Chapultepec, rehabilitan la plaza de Tlaxcuaque, que es una plaza muy importante en el centro histórico y que tenía una triste historia, la rehabilitan una iglesia, ponen una campana, hacen fuentes y ponen una placa en donde se habla de el genocidio armenio Contra con el los pueblo azeríes. No es la estatua la que está en conflicto. El conflicto Es la es placa, más que, Armenia acusa a Turquía de genocidio en todos los foros. Eso es un tema muy Sí, 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 especial. sí, Naciones Unidas, es un todos tema los- histórico. Y en este caso, Azerbaiyán acusa a Armenia de genocidio con los azeríes en la zona de Nagorno-Karabaj. Y eso es lo que se disputan y no está en solución. Entonces, ambas partes están luchando, uno y otro, ¿no? Y nosotros somos un territorio fértil en donde no se conoce a fondo el conflicto, no se conoce bien a bien la Es cancha ubicación de neutral, los digamos. países, pero que es un país importante, finalmente el nuestro, y Naciones Unidas, en donde sería conveniente contar con el apoyo, ¿no? Entonces, ambos países luchan por Ese es su tener trabajo político. la simpatía de nosotros hacia los conflictos que ellos están surgiendo. O sea, eso es una labor política, diplomática natural para un representante extranjero, ¿no? Eso se lleva y se acuerda en ese documento que se va a poner un monumento. La gran ignorancia de qué es Azerbaiyán y quiénes fueron sus próceres y todo, pues viene a ser por parte del gobierno del Distrito Federal, pero el gobierno del Distrito Federal da la aceptación de que parte de esta obra se realice en esas condiciones. Si se removiera el monumento a la luz de la polémica que se ha generado, ¿cómo crees que se registrara allá en la zona? Pues mira, ya ha habido muchos movimientos, ya han venido ambos subsecretarios. Ya vino el subsecretario de Azerbaiyán a ver el tema, ya vino el subsecretario de Armenia, ha venido el embajador de Armenia también en varias cosas, ¿Que es concurrentes de Washington o qué? concurrentes desde Washington. ¿Y Entonces, nuestra concurrencia con Armenia desde dónde está? Desde la de Armenia se lleva desde Moscú. Desde Moscú. Desde Moscú. Hay razones históricas, ¿no? Sí, sí. No se lleva desde Turquía, evidentemente, No, por no, el no, por conflicto razones que tienen obvias. ellos, se lleva desde Moscú porque Armenia es muy dependiente de Rusia. Inclusive es el ejército ruso el que custodia las fronteras de De Armenia. Armenia. Ahí Sí. no hay que haya una ocupación, ¿no? El que custodia las tú fronteras de comentabas Armenia algo que, es el algo que no ejército se ha ruso. comentado en la opinión pública mexicana, en los medios mexicanos, que han venido entonces los dos viceministros de Relaciones Exteriores, tanto de Azerbaiyán como de Armenia, en relación al asunto Así es. del monumento. Sí, han ido escalando Sí. la discusión y aquí en México la prensa ha ido escalando el escándalo, pues porque se va a Ebrard, ¿no? Estamos a fin de sexenio, entonces si le pueden cobrar algo, pues se lo van a tratar de cobrar, ¿no? Pero también la comunidad armenia en México, que es pequeña, Es pero muy pero reducida. destacada, ¿no? Por supuesto, tenemos gente muy, intelectuales muy importantes. ilustre, ¿no? Como, Sí. en la universidad. Sí, sí, sí. Digamos que la diáspora armenia, así como la diáspora
hebrea se invierte en industria, en prensa, en medios y todo, la diáspora armenia, que es mucho menor, se ha dedicado básicamente, o está localizada básicamente en las universidades. En la ciencia, ¿no? Se fue a la academia, ¿no? Sí. Entonces, hay un movimiento en los Estados Unidos, yo creo que por el embajador de Armenia en Washington, entre esos comunidad armenia, para que pues mueva y proteste el hecho de que haya una estatua de Aliyev. Somos un poco el campo de terreno de la pelea de ideas extranjeras a nuestro país, ¿no? Ahora, a mí lo que me suena muy curioso es este tipo de conocimiento que estás transmitiendo en estos momentos, es algo que debió evaluarse previo a la aceptación o no de esos 80 millones de pesos para hacer el... Porque qué tal si efectivamente ante la presión de la opinión pública o las circunstancias que sean, se elimina esto. Tenemos un escenario realmente de perder todos. El problema, nosotros sí, ¿no? El problema es que esto se pactó y hay un acuerdo internacional firmado. Sí. Entonces, México va a respetar sus acuerdos internacionales, a pesar de que los haya firmado el gobierno del Distrito Federal. Aparte también hay una resolución del Congreso mexicano, de la Cámara de Diputados, avalando la posición de Azerbaiyán, no la posición de Armenia, la posición de Azerbaiyán en el conflicto. También nuestros legisladores no tienen gran conocimiento de estas áreas, ¿no? Son áreas muy nuevas, pero lo que sí nos sirve como resultado es darnos cuenta que sí somos un personaje importante en la comunidad internacional y que sí es importante la posición que nosotros tomamos en esos conflictos. Y en eso debo decir que la política exterior mexicana ha sido muy prudente en el hecho de seguir las líneas de las Naciones Unidas y de nuestros principios de política exterior, ¿no? Pero tenemos una opinión pública, no tomar una parte en esto. Yo creo que aquí se ha exacerbado este hecho, porque tenemos muchas estatuas de muchos dirigentes europeos en Palmas, en Virreyes, en las Lomas, de gente que la gente jamás sabe, nadie sabe quién es Averroes, ¿no? No, ahí tenemos y es un geógrafo marroquí, y está en Villén, pasan y ven su estatua y nadie sabe quién es Averroes. Tenemos otro que ahí a Ataturk, ahí en Reforma. Ataturk, que también se le ha cuestionado mucho, y es el padre de la patria de los turcos, tiene su lugar. Entonces, el hecho de que esté en Reforma o en los jardines, porque también está Gandhi, y esa zona se conoce más bien por Gandhi. Por Gandhi, sí. ¿No? Esté la estatua de... El hecho de que nosotros cambiemos nuestra posición con Azerbaiyán y le demos el gusto a la comunidad armenia, ¿nos va a traer algún beneficio como país? Pues ese es el gran dilema que se encuentra México ahorita, o el gobierno de la Ciudad de México. Pero yo creo que hay una cosa que es muy importante. Se debería de aprender de esta experiencia para que en todo lo que es acuerdos internacionales de las entidades de la Federación sean consultados con la Secretaría de Comunicación, de Relaciones Exteriores, que finalmente es la responsable y les puede dar asistencia jurídica a todos ellos sobre la viabilidad y esto, ¿no? El hecho, lo discutíamos tú y yo en alguna ocasión, porque tanto tú y yo tenemos experiencia entre Washington y México, en el sentido de que los estados fronterizos empezaban a firmar convenios entre sí, olvidándose de que había Washington y había la Ciudad de México. Y empezó hay actividades de los gobiernos estatales. Me parece que esas consultas son cruciales. Ahora bien, tiene que ser muy expedita también la respuesta de relaciones, porque a veces los estados se desesperan, ¿no es cierto? Normalmente. Entonces, voy de acuerdo en que se haga la consulta, pero que se les dé respuesta rápidamente, porque hay puentes fronterizos que no se han construido por una serie de trabas burocráticas, hay cantidad de infraestructura que se ha quedado perdida, atención inmediata a ciertos temas que a veces no está la respuesta. Yo creo que todos los países son importantes, ¿no? En nuestra relación con el exterior. No, pero lo que tú señalas... También hay una falta de atención de la Cancillería a la evolución y a las actividades de los funcionarios diplomáticos. Sí, de las acciones. Hay prioridades, me van a decir, ¿no? Bueno, hay prioridades, pero uno, incluso ya estamos viendo uno como funcionario público tiene la responsabilidad de tener informado a su gobierno de cuáles son las actividades de los representantes diplomáticos. Correcto.
Muy bien, vamos a hacer nuestro último corte y regresamos con algunas conclusiones, Salvador. Muchas gracias, regresamos ahora con ustedes. Pues inevitablemente, Salvador, llegamos al final del programa y no queda más que hacer algunas conclusiones. Si se trata de cubrir terreno, creo que hemos cubierto a saciedad, realmente, y te agradezco mucho esta visión de una zona que es muy poco atendida por la opinión pública mexicana, poco conocida, y creo que parte del fenómeno de este programa se trata precisamente de abrir nuevos horizontes. Entonces, muchísimas gracias por eso. Creo que una de las conclusiones más importantes en las que yo me quedo es que por distantes o desconocidos que puedan resultar en algunos países, México sí tiene una especie de imán para los otros. Si nosotros no hemos salido hacia ellos, ellos sí están llegando a México porque les interesa nuestra posición internacional. Si de repente México tomara una posición muy abiertamente pro-Armenia o muy abiertamente pro-Azeri, en este caso, para ellos significa mucho. Entonces son cuestiones que creo que tenemos que valorar y tiene que hacer que el país funcione más como una orquesta, que no toque cada quien un poco la partitura que se le ocurra en el momento que quiera, hablando de los estados de la República, de las entidades federativas. Creo que son dos lecciones, no sé si concuerdes conmigo, muy importantes que tenemos que recoger. No sé si lo veas igual que yo. Me parece que tu percepción es exacta a la mía. Son áreas que tenemos que reforzar y darnos cuenta que sí tenemos un peso político, ¿no? La opinión de México cuenta, ¿no? Y que no todos son áreas estratégicas como puede ser Centroamérica o la relación con América del Norte o la relación con Europa, que parte de la diversificación, tanto de nuestro comercio como de nuestros contactos políticos, debe dirigirse no a nuestros aliados tradicionales, que de cierta forma ya se han trabajado mucho, sino a los que están emergiendo, ¿no? Estos nuevos países que están emergiendo, el único país que ha tenido esa visión es Brasil. Ya tiene embajada en Kazajstán, tiene embajada en todos estos, están vendiendo ya, están trabajando ya. No estamos viendo si cuesta 20 pesos o cuesta 40. Nosotros tenemos 2 oficinas comerciales para toda Europa que se tienen que dividir 50 países, ¿no? Entonces, que no pueden cubrir, e inclusive el Banco de Comercio Exterior desaparece. Es un modelo, digamos, ya hay que repensar justamente ahora que viene un nuevo gobierno, se tendría que repensar nuestras relaciones pues, desde un punto de vista, que era el tema de nuestra conversación, geopolítico, ¿no? Exacto. La geopolítica va más allá de nuestra región. Y va moviéndose muy rápido. Sí. Así es, va mucho más rápido de lo que nosotros podemos reaccionar y hay que formar parte de esos movimientos. Muy bien. Pues Salvador, muchísimas gracias de nuevo por tu presencia en este programa. Ojalá que en alguna otra ocasión, si tú me permites, te voy a invitar nuevamente, pero para ver un poco la evolución de lo griego, que es algo bien importante que ya no pudimos tocar esta noche, y ver toda esa zona del Magreb también que tú conoces también. Así es que mil gracias, es tu casa. Y gracias a ti por recibirme y gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias, señor. Regresamos entonces la próxima semana con algún otro tema de alcance internacional de importancia para México. Muchas gracias por su atención.